Bien, entonces estamos en el tema número 3, ¿no? Que es cómo encontrar más y mejor información. Acá vamos a compartir la presentación que hicimos. Bueno, eh, y acá vamos a ver, bueno, lo de Google Académico, una vez nuevamente recalcar un poco de lo que es Google Académico. Es un servicio de la empresa Google. Es un buscador especializado que rastrea solo sitios de carácter académico y científico de la web. Indexa y extracta la información, extrayendo o generando un inventario de documentos científicos, descritos o disponibles a través de Internet. Entonces, esto es un poco el, eh, lo que es un concepto, digamos, de lo que es Google Académico. Entonces, nosotros para ingresar, como ustedes ya han podido ver, solamente necesitamos una cuenta de Google. Todos tenemos la cuenta de Google, entonces podemos utilizar estas ventajas que nos ofrece Google Académico, ¿no? O Google Scholar en inglés. Entonces, vamos a tener siempre información que está lo que hace es rastrear toda la información que está, por ejemplo, en los dominios que tienen .edu, ¿no? Que son las instituciones educativas. Por eso es que aparece información, especialmente lo que publican las universidades, lo que publican las revistas especializadas, ¿no? Entonces, vamos a tener eso ahí. Luego también tenemos, ¿para qué nos servirá? ¿Para qué nos servirá este Google Académico? Google Académico es una herramienta muy útil para buscar información científica. Es el más potente, el más importante hoy en día, debido a que Microsoft Academic ha dejado de ser libre. Entonces es muy útil porque te sirve para acotar el rastreo a los documentos. Cuando decimos acotar, significa disminuir la cantidad de entradas, ¿no? Con una palabra clave, y eso significa que vamos a utilizar en Google Académico ciertos filtros, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, solamente quiero del 2015 hasta el 2022, solamente puedo indicar que quiero en español o solamente de un determinado autor. Entonces, esa es la acotación. Acotar el rastreo significa utilizar, ¿no? Utilizar filtros, ¿no? Filtros que van a seleccionar la información y van a eliminar otra información. Y eso va a estar en función a qué hayamos colocado nosotros en el filtrado y qué filtros estemos utilizando. Ahí también podemos ver que tenemos una búsqueda avanzada. Eso es importante y hoy día vamos a ver un poco eso de la búsqueda avanzada. Hay dos maneras de hacer búsqueda en Google Académico. Uno es una búsqueda general, pero también podemos hacer una búsqueda avanzada que al final tiene también como objetivo el acotar el rastreo, ¿no? El hacer que las fuentes de información sean menores, pero con criterios, ¿no? Con criterios de búsqueda, ¿no? Como el año, como el autor, como el idioma, una serie de filtros que podemos utilizar, ¿no? Entonces, Google Académico tiene una búsqueda avanzada, ¿no? Entonces, eso es importante mencionar. Ahora, dependiendo del tema y la búsqueda, pueden salir varios resultados muy especializados sobre investigación de vanguardia. Eso significa sobre las últimas investigaciones, los últimos reportes de las investigaciones, o también se puede tener investigación simple, ¿no? Entonces, esa es otra gran ventaja que tenemos en Google Académico. Podemos encontrar tesis de licenciatura en Google Académico, que son, digamos, ya una inicialización de los profesionales hacia procesos de investigación, pero también podemos encontrar en Google Académico ya artículos científicos de autores con reconocido prestigio en el tema. Entonces, podemos encontrar algunos artículos de muy alto nivel. Entonces,
Esa es la otra ventaja que tenemos en Google Académico. Podemos encontrar desde las investigaciones más simples hasta las investigaciones, las últimas investigaciones de vanguardia que se han realizado. Entonces, o los últimos descubrimientos que se tengan y los últimos reportes. Entonces, todo eso encontramos. También pueden estar, y eso incluido, los programas docentes de las asignaturas, pero para eso necesitamos que en la página oficial de la universidad, tengamos un lugar donde los docentes puedan colocar sus programas de la materia, ¿no? Entonces, eh, supongamos, bueno, este es un ejercicio que es de otra área del conocimiento, pero nosotros lo vamos a utilizar en nuestra área de conocimiento. Supongamos, dice que cursas una asignatura, por ejemplo, de ciencias políticas, derecho o historia contemporánea, que son ramas más del ámbito social, y necesitamos buscar información sobre el sistema de partidos políticos españoles, su financiación, organización, etcétera. Pero en este caso no quieres noticias, no queremos noticias de prensa, no queremos posts de blogs con opiniones personales, no queremos que se incluya propaganda, que haya campañas sobre el tema por parte de plataformas o foros ciudadanos o de los propios partidos, sino específicamente queremos investigaciones, documentos de investigaciones. Porque si estamos hablando, por ejemplo, noticias de prensa, ahí hay opiniones, muchas veces pueden ser las correctas, pero también a veces pueden ser incorrectas. Los blogs, cada persona puede tener su blog y puede postear una serie de opiniones. Eh, no nos interesa también tener algunos documentos que tengan campañas, ¿no? Que nos estén parcializados sobre un problema, especialmente cuando hablamos de plataformas, foros ciudadanos o de los partidos políticos, por ejemplo, que ya tienen una tendencia. Entonces, si nuestro objetivo es información sobre el sistema de partidos políticos españoles y su financiación, etcétera, entonces vamos a colocar en el Google Académico, en su buscador su búsqueda avanzada, por ejemplo, acá. Es importante que nosotros leamos esto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nosotros tenemos una materia de ciencias políticas, derecho o historia contemporánea, y necesitamos buscar información sobre el sistema de partidos políticos, su financiación, organización, pero no queremos noticias de prensa, ni blogs, ni opiniones, ni campañas de estas plataformas o foros ciudadanos o de los propios partidos. Entonces vamos a tener acá de la siguiente manera la búsqueda avanzada. Primero, buscar artículos con todas las palabras. Entonces tenemos ahí España, España, ¿no? Entonces ahí vamos a colocar que aparezca España. Estamos hablando de un lugar geográfico. La frase exacta que sea partidos políticos. Entonces va a hacer la búsqueda, pero con esta frase, no letra por, no va a ser, directamente por esta frase, ¿no? Con al menos una de las palabras. Entonces, en acá significa que tiene que estar una de estas palabras: sistema, organización, financiación. Entonces, acá puede estar cualquiera. Por ejemplo, acá cuando nosotros colocamos España con todas las palabras, significa que todos los elementos tienen que llevar esta palabra, España, ¿no? Ahora acá, con la frase exacta, todos tienen que llevar esta frase exacta, tal cual está definido, partidos políticos, aunque tiene dos palabras. Con al menos una de las palabras. Aquí es opcional. Por lo menos una de estas tres tiene que estar. Tienen que llevar alguna de estas palabras, cualquiera de ellas. Puede ser sistema, organización, financiación, una de ellas. También podemos incluir, y eso que aquí sin las palabras, que excluye algunas palabras, que en este caso no está dado. Además de eso, también tenemos acá donde las palabras aparezcan en todo el título, ¿no? En el título o en todo el artículo, ¿no? Cuando nosotros decimos en todo el artículo, puede aparecer en el texto del documento. O podemos hacer la búsqueda, lo más común es que estas palabras claves, ¿no? Tanto España como partidos políticos aparezcan en el título del artículo, ¿no? Eso es importante, el título del artículo. Luego tenemos acá
Tenemos mostrar artículos escritos por, si nosotros tuviéramos un autor, ¿no?, al cual tiene reconocido prestigio y conocemos que ese autor ha publicado varios documentos sobre el tema que estamos buscando, podemos poner el nombre del autor, entre comillas, ¿no? Entonces, luego tenemos mostrar artículos publicados en, si nosotros tenemos una revista, por ejemplo, una revista ambiental, ¿no? Contaminación ambiental es una revista. Podemos colocar entre comillas también el nombre de la revista, ¿no? Si es que queremos que solamente haga la búsqueda en esa revista. Y lo que les había indicado al final, tenemos el filtrado de fechas. Nosotros podemos colocar el año de inicio de la búsqueda y el año final, ¿no? Entonces podemos tener un intervalo de tiempo. Por ejemplo, si yo coloco 2005 acá o 2015, eso significa que va a ser la búsqueda desde el 2005 hasta la fecha o desde el 2015 hasta la fecha, ¿no? Pero también podría colocar, por ejemplo, del año 2005 al año 2015, un intervalo de tiempo, ¿no? Y eso también lo va a hacer la búsqueda. Entonces, esta parte de la búsqueda avanzada es sumamente importante, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener, bueno, vamos a hacer un ejercicio ahí en Google Académico, en su búsqueda avanzada, para ver cómo se utiliza esta herramienta, ¿no? Esta herramienta que nosotros tenemos acá. Bien, por ejemplo, aquí se ha encontrado, esto ya es en Google Académico, ¿no? En los documentos de esta lista dice hay bastantes artículos de revista, un par de documentos de trabajo, ¿no? Los documentos de trabajo también son rastreados por Google Académico. Entonces ahí tenemos el PDF, esto ya hemos visto un poco en la anterior clase. Ahí también tenemos otro PDF, ¿no? Ahora dice, en la mayoría de los resultados, ¿no?, de esta lista se puede acceder al texto completo del documento pulsando sobre el título o en el enlace PDF. Ustedes pueden ver aquí tenemos PDF, y si nosotros damos un doble clic acá, directamente va a aparecer, ¿no? Va a aparecer el documento. Entonces, eso también es importante ahí. Luego, también estamos indicando la parte, por ejemplo, de financiación. Habíamos dicho, si nos vamos un poco atrás, que en al menos tiene que tener la búsqueda al menos una de estas palabras: sistema, organización o financiación. Entonces acá nosotros podemos ver, ¿no?, que tenemos financiación de los partidos políticos. Fíjense, financiación es uno de ellos. Partidos políticos es la frase completa. Y España es la palabra que siempre tiene que estar. Entonces, la frase exacta, partidos políticos y España, aparece ahí, partidos políticos y España. Y la financiación, entonces, una de las palabras que nosotros podemos tener, ¿no? Los otros pueden ser, por ejemplo, sistema u organización. En el siguiente podemos ver acá, por ejemplo, podemos ver acá un documento que dice, ¿no?, escándalos de corrupción y defectos de la financiación. Entonces, nuevamente es la palabra elegida, financiación, de los partidos políticos en España, situación actual, ¿no? Entonces, también tenemos acá, bueno, la mayoría está con financiación, esa es la palabra que tiene más búsquedas, ¿no? Aquí vamos a ver alguno que no tenga financiación. De acá, a ver, vamos a ver. Bueno, también está con financiación, ¿no? Entonces, pero tiene que haber también, va a aparecer, porque no son estos todos los documentos de la búsqueda. En los siguientes documentos, seguramente en vez de financiación, tiene que haber estas palabras: sistema u organización, ¿no? Entonces, acá, otro aspecto importante que también creo que no hemos mencionado y que acá vale la pena aclarar, es que cuando nosotros hacemos la búsqueda en Google Académico, aparece esta palabra citas. Fíjense, esta es la diferencia. Acá dice, el control de la corrupción política, el fracaso de la reforma de la ley de financiación de partidos políticos en España. Ese es un documento PDF, es un documento. Pero acá, esta es una cita, la financiación de los partidos políticos en España, ¿no? Es una cita. Acá también podemos ver otras citas, dice.
Entonces tenemos medidas de regeneración democrática. Entonces Google Académico llama citas a simples datos del documento, ¿no? Simple, queriendo decir que no está disponible el texto completo del mismo, ¿no? No está disponible, pero sabemos quién es el autor, cuál es el título, porque ha sido citado, han sido citados estos documentos por otros autores que han publicado y que están sus documentos en Google Académico, pero que ese documento en realidad no se lo tiene, no se lo tiene, no se tiene un acceso directo, ¿no? Pero sí se puede, como se tiene la cita, se conoce el autor, el año, el título del documento, nosotros ya podemos hacer una búsqueda de ese documento y ese documento es el que nos interesa. Entonces, eso es importante. Acá tenemos también otra cita, ¿no? Entonces, las citas es importante, son datos simplemente del documento, pero no tenemos nosotros el documento disponible, el texto completo del documento, sino solamente datos. Tenemos datos sobre quién es el autor, qué año ha sido publicado ese documento, cuál es el título de ese documento, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Entonces, va a aparecer muchas veces esto de citas. Google Académico además informa del título, aquí tenemos el título, el autor o autores, la fecha del documento, dónde está publicado, si está publicado en una revista o en una universidad, o dónde está archivado, porque también puede ser parte de un repositorio, ¿no? Entonces, o es un extracto de texto. Asimismo, Google Académico proporciona otra interesante información y servicios disponibles, ¿no? Que se pueden ver cuando nosotros colocamos acá más, hay esa opción, nos va a dar algunos servicios adicionales que nos brinda justamente Google Académico, ¿no? Entonces, Google Académico es importante que nosotros, para acotar la información, para tener realmente documentos que sean relevantes para nuestro tema de investigación, tenemos que utilizar entonces la búsqueda avanzada de Google Académico, ¿no? Acá, un poco para concluir esta presentación, podemos decir que los buscadores, un resumen de todo lo que hemos visto en este tema 3, los buscadores generalistas no encuentran toda la información disponible en la web porque existe la Internet profunda, que incluye, entre otras cosas, información científica valiosa, ¿no? Entonces, eso significa que Google Chrome, por ejemplo, que es un buscador general, no va a encontrar toda la información disponible académica, científica, que está en la web. La literatura científica es información científica acreditada. Cuando decimos acreditada, eso quiere decir que ha sido revisada por expertos, ¿no? Varios expertos han leído el documento y han dado su fe de que está correcto lo que se ha escrito ahí. Y esta literatura está en forma de documentos. El cuerpo también a ver, parece aquí algún problema, pero vamos a ver nuevamente. ¿Se está viendo la presentación? Hola. Hola, hola, ¿se está viendo la presentación? ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciado, ya. Bien, parece que hay algunos problemitas con el internet, pero lo más importante, hacer este resumen, ¿no? Los buscadores generales no encuentran información, la literatura científica es información que tiene que ser acreditada, por lo tanto tiene que ser revisada y para publicación tiene que haber una aprobación, eso es en realidad lo que quiere decir. Para manejar directamente la literatura científica y acceder a información profunda, necesitas herramientas de búsqueda y fuentes de información específica. No basta con Google, no, Google es el general y su específico es Google Académico, pero que también Google Académico no es el único, hay otros más, hay otros buscadores también especializados, pero el más utilizado indudablemente es Google Académico. Para progresar, dice, tu información con tales herramientas y fuentes, debes practicar la búsqueda estratégica de información. La búsqueda estratégica de información es indudablemente la búsqueda avanzada, una estrategia para poder decir,
como hace rato hemos visto, quiero que esta palabra sí aparezca necesariamente en todas las búsquedas. Que esta frase completa también aparezca. Que una de estas tres palabras por lo menos aparezca en el documento. Que el autor sea este investigador. Que la revista, el nombre, si tenemos el nombre, también lo podemos colocar. Entonces, es importante que para que nosotros podamos progresar en nuestra formación académica, tengamos que utilizar estas herramientas, ¿no? Y para eso debemos practicar en la búsqueda estratégica, utilizando técnicas avanzadas y trabajando de forma ordenada. Entonces, primeramente tenemos nosotros que saber para qué propósito queremos buscar la información, como en el anterior caso, en ese ejemplo del derecho, donde ellos tenían especificado, tenían con especificación la palabra, qué es lo que quieren tener como información, ¿no? Entonces, eso es importante en la información, en la búsqueda estratégica de información. Saber tienen que ser, cuál es la palabra que tiene que estar necesariamente, la palabra primero, luego cuál tiene que ser la frase que tiene que estar. El tercer aspecto, cuál de las dos o tres palabras, una de ellas por lo menos tiene que estar, ¿no? Y después ya podemos poner ¿no? alguna acotación del periodo de tiempo, de autor, de revista, etcétera, ¿no? Bien. Nosotros habíamos indicado que tenemos que practicar, ¿no? Por ejemplo, acá busca en Google Académico sobre la relación entre espacios urbanos y calidad de vida, ¿no? Utiliza búsqueda avanzada y escribe calidad de vida con la casilla, la frase exacta, y urbanismo, ciudades y arquitectura con al menos una de las palabras, ¿no? Entonces, estos tres términos alternativos dan cuenta de la noción de espacios urbanos, limita el rastreo al título de los documentos, ¿no? Ya fechados después del 2000. Entonces, fíjense acá, este es nuestro plan estratégico de búsqueda, ¿no? Estamos indicando qué es lo que vamos a colocar ahí, ¿no? En nuestra búsqueda que tengamos que realizar, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros definamos cuál va a ser la frase exacta, cuáles van a ser las palabras. Entonces, si nosotros ya hemos definido, ya tenemos definido nuestro plan, y hemos dicho, por ejemplo, acá, queremos, por ejemplo, que calidad de vida sea la frase exacta, ¿no? Calidad de vida, esa va a ser la frase exacta. Luego también hemos dicho que queremos que aparezca urbanismo, ciudades, arquitectura, ¿no? Y eso que sea con al menos una de las palabras, al menos. Lo que nos dice también es, limita el rastreo, dice, al título de documentos, título, no el texto, título de documentos, pero además que sean fechados después del 2000, después del 2000. Bien, entonces ya tenemos ahí definido todo eso, ¿no? Para hacer la búsqueda avanzada. Luego también tenemos acá, ¿no? Dice, busca en Google Académico sobre algún tema relacionado con tus estudios, intentando combinar un conjunto de términos mediante la búsqueda avanzada. Analiza los resultados obtenidos y sus diferentes tipos. Entra a algunos de ellos y examínalos. Entonces acá, algunas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Algunas preguntas de repaso. ¿Por qué hay información en Internet que los buscadores no pueden recuperar? ¿Qué tipos de contenidos o archivos están en tal situación? La otra pregunta es, ¿qué entendemos por herramientas de búsqueda y fuentes de información? ¿Qué son en este contexto las bases de datos documentales y los catálogos? ¿En qué consiste la validación o acreditación de la literatura científica? ¿Cómo se hace? ¿Qué define a la literatura científica? ¿Qué elementos o rasgos la caracterizan? ¿No? Bueno, entonces eso es lo que tenemos en este tema, ¿no? Entonces vamos a irnos ahora a lo que es Google Académico y vamos a ver nuestro plan. Ya tenemos nosotros definido un plan. Entonces vamos a ir acá, vamos a compartir la pantalla, el escritorio, ¿no?
Bien, entonces vamos a irnos acá y vamos a entrar a nuestro buscador. Se puede ver, ¿no? En Google ahora. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se puede ver el buscador de Google? ¿Me escuchan? Hola. Bien. Entonces acá nosotros vamos a ir a Google Académico. Google Académico. Entonces, nosotros estamos yendo acá y colocamos Google Académico. Google Académico. Bien. Vamos a ingresar entonces a lo que es Google Académico. A ver, el internet no está muy bien. Problema ahí parece. Vamos a ver. Bien, entonces aquí tenemos Google Académico. Bien, ahí tenemos Google Académico, ¿no? Ahora, nosotros tenemos búsqueda avanzada, entonces acá, ustedes van a ver, ingresan acá con estas tres líneas, en esta parte donde está Google Académico, y acá, en la penúltima opción dice búsqueda avanzada. Acá vamos a ingresar búsqueda avanzada. Ahora, aquí hemos dicho nosotros en nuestra búsqueda vamos a colocar la frase exacta va a ser calidad de vida. Traten de colocar también aquí todo en minúscula, calidad de vida, ¿no? Con al menos una de las palabras. ¿Cuáles son nuestras palabras? Urbanismo, urbanismo, ¿no? La otra palabra es ciudades y la otra palabra es arquitectura, ¿no? Entonces ahí tenemos, cualquiera de esos tiene que aparecer. Ahora, aquí también tenemos en todo el título, entonces está bien seleccionado. Y queremos desde el año 2000, entonces aquí colocamos el año, desde el año 2000, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver, por favor, su micrófono. Lo vamos a eliminar al que está con su micrófono. Bien. Entonces ya tenemos todo definido, de acuerdo a los criterios que hemos mencionado, ¿no? Entonces, esta sería, aquí tenemos la frase exacta, calidad de vida, con al menos una de estas palabras, en todo el título, y mostrar artículos desde el 2000. Fíjense, no hemos utilizado las otras casillas, no es necesario que se utilice todas las casillas, ¿no? Eso va a depender de cuál es la estrategia que nos estemos planteando, si tenemos, por ejemplo, un autor, si tenemos una revista. Si no, entonces solamente podemos realizar la búsqueda. Esa es la búsqueda que tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el PDF, las zonas verdes como factor de calidad de vida. Calidad de vida sí está apareciendo y todas las palabras que hemos nosotros seleccionado, hemos colocado en la búsqueda avanzada aparecen con negrilla en los documentos. Aquí tenemos calidad de vida. Acá, por ejemplo, ha seleccionado ciudades. Eran tres palabras, urbanismo, ciudades y arquitectura, ¿no? En cambio, en la segunda entrada, más bien está utilizando ciudades sostenibles y saludables en busca de calidad de vida. Aquí está utilizando ciudades, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces la información. Y entonces nosotros estamos acotando y aquí podemos cambiar también la acotación. Podemos aquí cambiar el periodo del tiempo, ¿no? Ordenar por relevancia, ¿no? Aquí nos está dando primeramente los documentos que más han sido citados, pero también podemos tener por fecha, ¿no? Aquí si nosotros ordenamos por fecha, primeramente vamos a tener todos los documentos que han sido los últimos que se han publicado
en cualquier idioma, cualquier tipo, si son artículos de revisión. Entonces, aquí es cualquier tipo, pero podríamos decir que solamente sean artículos que hayan sido revisados. Entonces, si nosotros colocamos artículos que hayan sido revisados, entonces solamente ahora van a aparecer estos documentos. Entonces, tenemos que ir colocando posiblemente algunas otras palabras más para ir reduciendo estos ingresos, ¿no? Entonces, acá nosotros la mayoría lo tenemos en PDF, eso significa que podemos ingresar, ¿no? Aquí está en esta revista, también nos indica dónde está colocado el documento, ¿no? Lo mismo acá. Y entonces nosotros tenemos además un aspecto que quería ver acá, una flechita, ¿no? Que nos dice que nos da la versión en HTML, ¿no? Y acá también tenemos 9 versiones del documento, cuáles son artículos relacionados. Este documento, las ciudades del conocimiento, revisión crítica y posibilidades de aplicación a las ciudades intermedias, escrito por Romeiro y Méndez, han sido citados en 52 documentos en Google. O sea, que significa que otros 52 documentos en su bibliografía han colocado este documento, las ciudades del conocimiento, revisión crítica, etc. Entonces, si yo quiero guardar, ya saben ustedes, puedo guardarlo en mi biblioteca, pero antes tenía que haber generado una etiqueta. La etiqueta también hemos visto ya cómo generar las etiquetas. Y entonces tenemos ahí toda esa información, ¿no? Lo que quería mostrarles es lo que si tenemos citas, ¿no? Entonces acá vamos a irnos a ver, ¿no? Si tenemos citas, que era una cosa que se había mostrado hace rato, ¿no? Entonces tenemos acá, bien, no tenemos una cita. Bien, pero estos serían los documentos entonces que Google Académico los ha encontrado, ¿no? Entonces, la mayoría está en PDF, otros también. Si, por ejemplo, nosotros tenemos acá en PDF, pero queremos verlo en HTML, acá tenemos la versión en HTML, ¿no? Entonces, con esta versión podemos ingresar a ver la versión en el formato, digamos, de la web publicado, ¿no? En cambio, este otro directamente nos va a dar el documento en PDF. Cuando nosotros colocamos en la versión HTML, nos va a dar la dirección donde está la revista o donde se ha publicado este documento, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene Google Académico. Entonces, ya no tenemos más tiempo y vamos a guardar la lista de los que han participado el día de hoy. Bien, y entonces por el día de hoy vamos a quedar en esta parte de Google Académico, y cualquier duda lo pueden hacer por el WhatsApp, ¿no? Y vamos a ver también, estaban preguntando acerca de la tarea, eso lo vamos a aclarar para que, habíamos dicho que la otra vez que tienen que generar sus etiquetas, ¿no? Y tienen que ir colocando información a esas etiquetas. Bien, eso lo voy a ver, lo vamos a hacer un documento de esa tarea. Entonces, no sé si alguien más quiere comentar algo.